Le doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salida al Mundo. Es el episodio número 36 y hoy nos toca café de importaciones. En el día a día con los clientes surgen esas charlas de café donde surgen ideas, analizamos problemas y vemos soluciones que vale la pena compartir con todos ustedes. La idea de este espacio es analizar cómo viene la evolución de las importaciones en Argentina, aportarte una mirada, darte contexto para que tu importación pueda ser una operación segura y rentable y de verdad te haga crecer. Ya está disponible la información estadística, así que vale la pena analizar qué ocurrió en este primer semestre con las importaciones de Argentina. El episodio va a tocar temas de actualidad, así que siempre aclaro que estoy grabando este episodio a fines de julio. Y sí, ya ha pasado más de mitad de año y las decisiones que tengas con respecto al comercio exterior van a impactar en este año y si seguís esperando en el 2026. Así que si ya estás importando o estás por importar, vale la pena escuchar este episodio que te va a dar un panorama real y actual de la importación de Argentina en este momento. Este episodio está auspiciado por mí, ¿sí? Y por el programa que tenemos en la consultora dedicado a apoyar a empresas en sus proyectos de importación y hacer que esos negocios realmente funcionen. Si quieres más información me puedes seguir en Instagram en Diego Bruno Comex o en los canales de YouTube y Spotify donde vamos subiendo toda esta información que vamos desarrollando. Si quieres estar actualizado con respecto a las importaciones y que este 2025 o próximo 2026 te vaya bien, quédate que este episodio es para vos. Como siempre, para la evolución analizamos los últimos 3 años para tener un poquito más de referencias y acá ya vemos que el primer semestre del 2025 se alcanzaron valores similares a los que teníamos en el 2023, ¿sí? Unos 37.000 millones de dólares. Y lo más interesante es un poco el repunte que tuvieron las importaciones en este 2025 con un 34,89% más que en el 2024. Así que de alguna manera se mantiene esta tendencia alcista y estamos ya en niveles del 2023 y hay que ver cómo va a seguir de acá en adelante. Ahora analizando específicamente lo que pasó en este segundo trimestre, vemos algo similar, ¿sí? Llegando a los 19.000 millones de dólares contra los 21.000 del 2023 y un crecimiento similar del 34,59%. Esto es bastante destacable ya que la baja del 2023 al 2024 había sido de un 30% y ya creció en un 34%, tratando de alguna manera equilibrar los valores importados en el 2023. Otro gráfico que me gusta analizar, que es bastante visual, es la evolución de las importaciones a través de los distintos meses. ¿Sí? Vemos cómo recién en junio se cortó esta racha alcista con 7 meses ya que seguían consecutivos de alza de las importaciones. Ahora analizando cómo fue el comportamiento mes a mes, vemos que los primeros meses fue un crecimiento del orden del 2% y en abril ya salta al 7,56%, superando la barrera de los 6.000 millones y ya sigue en esa sintonía hasta junio, ¿sí? Donde sí hubo una baja con respecto a mayo del 1,82%. Otro de los gráficos que siempre revisamos en el café de importaciones tiene que ver con el avance de los distintos rubros y cómo se está dando su evolución. Acá vemos que nuevamente los vehículos han dado un gran salto con un 132% de aumento, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la baja de aranceles para los vehículos eléctricos realmente va a inundar el mercado de estos productos, así que ahí un poco se ve la suba. Después tenemos a los bienes de consumo con un 73%, los bienes de capital en un valor similar, también dentro del 73%, y los accesorios bienes de capital ya en un 32%, y por último, los que sí no han tenido un gran crecimiento fueron los bienes intermedios. Otro de los temas que analizamos es superávit, que sigue siendo positivo y es algo más que destacable, y pasó que en los últimos meses tuvo un repunte importante. De abril a mayo creció un 197% y de mayo a junio volvió a crecer en un porcentaje más que importante del 49,09%. Así que muy interesante lo que está pasando con el superávit comercial. Otro de los temas que me interesa sumar al café de importaciones tiene que ver con la evolución del dólar. Acá también lo analizamos 2023, ¿sí? Y bueno, tenemos la primera gran devaluación en diciembre de 2023 con la asunción de Javier Milei al gobierno. Después se mantuvo un esquema del famoso crawling pace de 2%, vino bastante tranquilo hasta que pega el salto en abril del 2025. En este caso, analizamos el 2024, fue una devaluación del 27% con una inflación cercana al 80%. Esto significa que en el primer trimestre del 2025 la devaluación estuvo en un 4% y ya en el segundo semestre logró el 11%. ¿Sí? Se puso un poquito más picante el dólar a partir del esquema de flotación.
Así que se ve un escenario de un tipo de cambio bastante controlado, sin grandes saltos devaluatorios, pero ya en el último tiempo se empieza a ver una aceleración en la suba del tipo de cambio que obviamente hay que estar bien atentos. A la larga todo tiende al promedio y es de esperar que el tipo de cambio pueda acompañar de mejor manera el retraso que tiene con respecto a la inflación. En este segundo gráfico podemos analizar cómo fue ese comportamiento entre la cotización oficial y los distintos tipos de cambio, como puede ser el dólar MEP y el dólar blue. En este caso analizamos el 2025 y la brecha seguía siendo importante, ¿sí?, hasta que llegamos a abril. Acá analizamos cómo se fueron comportando las cotizaciones en todo el año 2025 y vemos que la brecha era importante y recién acá en abril las distintas cotizaciones empiezan a estar en una misma sintonía. Y se ve cómo funcionó el esquema propuesto de flotación, sí, que sirvió como un ancla para las tres cotizaciones, dejando un poco como historia el tema de la brecha cambiaria. ¿Y qué pasó con la brecha? Bueno, ya el 50% del tiempo la brecha estuvo por debajo de los 2 dígitos de diferencia. Y la diferencia más importante que hubo de brecha en este 2025 fue ni más ni menos que el 11 de abril, como olvidarlo, es mi cumpleaños, así que lo pueden agendar, donde se dio un 25% de brecha entre el oficial y el dólar blue. Y recuerdo muy bien ese momento porque era un cambio de paradigma, ¿sí? Era un nuevo esquema cambiario que ponía en juego el proceso decisorio de la toma de decisiones con respecto a la lista de precios, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Tomamos la banda superior? ¿Mantenemos los precios? Bueno, justo se dio, me acuerdo perfectamente, con un hot sale de comercio electrónico, así que era más que interesante ver qué iba a pasar. Y bueno, si tomamos la receta del pasado, era simple, íbamos a la banda superior, aumentábamos los precios con ese tipo de dólar y listo. Bueno, muchos hicieron eso y la realidad es que en la práctica perdieron, ¿sí? La mayoría de los importadores no tocaron su lista de precios y salieron a competir en un esquema más competitivo con los precios que tenían, sin tener en cuenta qué podía pasar con las bandas cambiarias. Con el correr del tiempo se confirmó que el salto evaluatorio no iba a ser tan importante, no se iba a ir a la banda superior, hicieron mucho para mantener la banda inferior y se ve cómo fue evolucionando, ¿sí? Van navegando juntas esas tres cotizaciones hasta el día de hoy. Si analizamos cómo se comportaron las diferentes monedas, el dólar oficial tuvo una devaluación del 22%, el blue un 9% y el MEP con un 11%. Ya vimos un poco los gráficos y ahora la pregunta que queda es ¿qué pasa con el dólar de acá en adelante? Es real que la reducción de la brecha cambiaria permite tener otras alternativas para pagar al exterior. Pero bueno, recién en abril fue donde se ancló de alguna manera y son recién casi 4 meses que tenemos una convivencia más o menos estable de esa brecha cambiaria entre las tres monedas que analizamos. ¿Y qué puede pasar de acá en adelante? Bueno, como vimos, la brecha empieza a reducirse, pero si nos ponemos a pensar, fue recién desde abril que más o menos está en una sintonía y ya en el último tiempo se empezó a disparar un poco más el dólar blue. Así que la brecha baja, esto es bueno porque da más opciones de pago al exterior, pero hay que tener cuidado con qué tipo de dólar vamos a tener en cuenta para nuestras importaciones. Así que no podés tomar decisiones suponiendo que esto se va a mantener estable en el tiempo. Y mucho más si estás pensando pagar antes de las elecciones, donde por cultura, si querés, todos los portfolios se tratan de dolarizar. Así que la decisión tiene que ver no solo con cuándo vas a importar, sino cuándo vas a pagar. Si vas a pagar antes de octubre, es muy probable que el dólar no tenga grandes sobresaltos, pero si ya tenés pensado pagar después de octubre, sería lógico que tengas alguna cobertura con algún tipo de instrumento dólar link. En cuanto a los temas aduaneros, sí, seguimos insistiendo que semana a semana, mes a mes, se siguen dando cambios. Otro de los cambios importantes fue la derogación de más de 23 resoluciones que involucraban a las cámaras en la verificación de los canales rojos de la mercadería. La verdad que era un chiste, era algo muy raro, porque las cámaras están formadas por empresas. Así que imagínate que salió un canal rojo y venía literalmente tu competencia a analizar qué estabas trayendo y obviamente no era algo muy sano. Y por último se siguen dando bajas de aranceles, que ahí sí impactan derecho en el costo de importación y es muy importante que estés bien al día con estos temas porque realmente vos podés estar haciendo un costo pensando en un precio de ayer y el precio de mañana va a ser completamente distinto debido a la baja del costo de importación. Otros temas que sigue apareciendo en charlas con los clientes es si no hay ninguna sede, ninguna CIRA, nada raro, y la verdad que parece mentira, pero es un fantasma que sigue dando vueltas y lo que estamos hace mucho tiempo cuesta creer que hoy no tengamos ningún tipo de prohibición con respecto a la importación. Otro de los grandes frentes que analizamos en Café de Importación tiene que ver con lo bancario. Hubo también novedades, se mejoraron los plazos para el pago de bienes de capital, ¿sí? Ya se puede pagar 100% con dólares propios y así también se fueron achicando los plazos con el pago a la vista para empresas que tienen certificado MIPYME para
todo tipo de productos. Y si es tu primera operación, ten en cuenta que los bancos están pidiendo bastante información y está llevando más tiempo de lo que uno supone, así que si vas a empezar este proceso, hacelo con paciencia y tranquilidad. Otra cuestión que veo en el día a día con algunos clientes es que obviamente muchos importadores se entusiasman con las facilidades que hay para pagar actualmente, pero no tienen en cuenta que no dejamos de estar bajo normas del Banco Central de la República Argentina. Lo que quiero decir con esto es que una cosa es lo que vos puedas arreglar comercialmente con tu proveedor y otra cosa son las opciones reales que hoy te está dando el Banco Central para pagar tu operación. Y para ejemplificar esto te comento un caso de la semana pasada de un cliente que estaba para hacer el pago de una importación de un bien de capital y había acordado con el proveedor la siguiente forma de pago. Era un 30% anticipado para iniciar la producción, un 30% contra BL, ¿sí?, a la vista, y un 40% contra despacho de importación. Y el cliente me manifiesta que ese primer anticipo lo quería hacer con dólares propios. Y la pregunta interna es si el resto cuadra esta forma de pago con las opciones que te da el central para bienes de capital. Y la verdad que no, porque estaba mezclando una opción de pago 100% anticipado con dólares propios con una opción de pago a la vista con una opción de pago diferido. ¿Sí? Era anticipado a la vista y diferido. 3 en 1. La verdad, para no hacerle nada, lo importante es que puedan validar con el banco, consultar primero al banco, no tener la operación ya cerrada, no mandar una proforma, sino hacer la consulta si la forma de pago que les da el proveedor es algo que pueden cuadrar ustedes con las opciones que hoy les da el Banco Central. Y este tema no termina ahí. Sebastián, un cliente del programa, que sabe que me gusta generar contenido, mandó un mensaje y me dice: che, Diego, tenés esto en cuenta. Era una conocida de él que estaba por hacer una importación de bien de capital, recibió la proforma, tenía una condición de pago que era 30% contra proforma y 70% antes de embarcar. Y bueno, ella avanzó con una de las posibilidades, que es pagar el 30% anticipado vía MULC, pero nadie analizó qué iba a pasar con el otro 70%. Y la realidad es que el otro 70% no lo puede pagar anticipado, ¿sí? La única forma que tiene de pagar anticipado es con dólares propios. Bueno, se avanzó con la operación hasta que hubo que pagar ese 70% faltante y nadie se dio cuenta y no lo pudo pagar, ¿sí? Y ahí Sebastián mismo me decía: ahí empiezo a ver las diferencias con respecto a trabajar con ustedes, esta visión que yo hablo de 360. Nadie se percató de esa forma de pago. Sí, había participado un despachante y demás, pero no hizo ningún comentario y no estuvo analizando qué podía pasar o qué implicancias tenía esa operación con respecto a lo bancario. Siempre mencionamos que en la importación se trabaja con distintas cuestiones y uno de esos agentes importantes es el banco y es realmente uno de los más estrictos, así que no podés dejar de tener un asesoramiento con respecto a tu operación y a los pagos de las mismas. Y para cerrar la parte bancaria, un tema que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con el pago a la vista, ¿sí? Contra BL. Bueno, ese BL tiene que estar on board, tiene que estar embarcado, ¿sí? Y es muy difícil que un chino te mande mercadería si no le pagaste el 100%. Entonces, en la práctica es un tecnicismo, pero es muy difícil que vos puedas pagar a la vista a un chino, ¿sí? Nadie te va a embarcar si no tiene el 100% del dinero de la mercadería que te está vendiendo. Así que mucho cuidado con: che, ¿me mandás el BL y pago? Te van a mandar un borrador, ¿sí? Pero con ese BL vas al banco y no vas a poder pagar. Así que mucho cuidado con el tema de pago a la vista. También la recomendación es que se asesoren bien y lo confirmen con el banco. Así que como conclusión, ya hablamos bastante del segundo semestre del 2025. Vimos datos duros, ¿sí? Cómo fue evolucionando las importaciones, cómo es el crecimiento que se está dando en este 2025. Y también vimos estos temas aduaneros y bancarios que parecen trámites, pero que en la realidad impactan de lleno en tu negocio y en su resultado. Y la verdad, lo más destacable que vamos viendo con los distintos clientes, con los distintos rubros, los distintos mercados, es que el contexto cambió. Puede haber más movimiento, hay más volumen, más herramientas, más regulación, pero también hay mucha más competencia. Y eso te obliga a tomar decisiones con cabeza, con estrategia, no es solo importar. El mercado sigue estando bastante heterogéneo, ¿sí? Rubros que venden más, otros que venden menos, incluso dentro del mismo rubro, empresas que están creciendo y empresas que se están quedando. Y realmente es algo que me interesa seguir mencionando, que es un cambio de paradigma importante, ¿sí? Algo muy distinto y mucho más complejo. Antes la inflación, la emisión, de alguna manera empataba a la cancha y podíamos tirar las ineficiencias o los problemas al precio y siempre se vendía. Pero eso no va más. Ya no podés trasladar a precio. Trasladás a precio, vendés menos lo que vendías ayer. Y así es que el precio volvió a ser una de las variables más importantes que está dominando el mercado. Y otras cuestiones que tienen que ver con la baja de la brecha hace que la importación sea cada vez más fácil, más barata
y eso obviamente genera más competencia también en un mercado que está cambiando su forma de comprar, está cambiando la demanda, ya la gente no compra igual que antes. Y lo digo en base a lo que vamos viendo con los clientes en el día a día, ¿sí? Ya los porcentajes cambiaron, antes quizás con un descuento, un 20% era normal, hoy ya tenés que salir con una lista bien finita y un 5% te puede dejar afuera una operación. Obviamente depende si estás vendiendo productos empresa a empresa o a consumidor final, pero ya la primera lista tiene que ser bien contundente para que no te quedes afuera. Y en este caso el tema de las cuotas tampoco ayuda con estos niveles de tasa de interés. Y todos estos temas nos vuelven a poner arriba de la mesa la palabra diferenciación, ¿sí? ¿Cómo vas a competir contra este escenario que cada vez es más complejo en cuanto al precio y la competencia? Y todo esto se vuelve mucho más importante si estás por entrar, si tenés que tener en claro cómo está haciendo la evolución de ese producto y algo que está impactando de lleno, que es, como te decía antes, la baja de aranceles, ¿sí? Vos decís, bueno, voy a empezar este proyecto de importación, el precio de venta es tal, y si bueno, ese precio de venta, ¿con qué derecho fue? ¿Con el de ayer o con el de mañana? Así que todo esto te obliga a tener muy fino tu costo de importación para que realmente esa idea y ese proyecto pueda ser viable y realmente te genere un negocio. Con respecto al dólar, como te comenté, parece que está medio controlado esto de las bandas, pero tenés que tener en cuenta cuándo vas a pagar y qué opciones tenés para cubrirte en caso de que tu pago sea después de octubre. Si hablamos de sorpresas de este trimestre, una de ellas fue el tema de los fletes. En mayo teníamos fletes desde China de $2.000 aproximadamente y en junio tocó el valor más alto de $8.500 por contenedor. Por suerte, después se fue acomodando y sigue bajando, pero depende, como te decía antes, en qué momento estés embarcando esa operación, tu resultado podría ser completamente distinto. Y todo esto se da en un contexto internacional bastante cambiante, ¿sí? Tenemos un Donald Trump todo el tiempo subiendo, bajando aranceles y eso realmente impacta en la demanda y en el movimiento de los contenedores alrededor del mundo y obviamente en el valor del flete. Así que tenés que estar muy atento a cuándo vas a embarcar y esos valores para que tu costo realmente sea asertivo y te permita hacer un buen negocio. Para cerrar, podemos resumir que el contexto realmente se puso más complejo y cambió. Y eso hace que vos también tengas que cambiar la forma que pensás tus importaciones. No es solo cotizar, traer, no es un trámite. Es saber cómo, cuándo, qué tipo de producto. Tenés que tener una estrategia bien definida para que realmente te pueda ir bien. Por eso digo que hoy no gana el que trae. Va a ganar el que entienda bien su negocio, su rubro, cómo se va moviendo la demanda, ¿sí? El que planifique sus compras, tenga un costo bien asertivo y tenga todo esto que hablamos en cuenta para su negocio y pueda proyectar un poco cómo se va en el futuro y cómo va a estar la demanda de esos productos. Y si querés no estar solo en este proyecto, en este desafío, ya sabés que en el programa InPoint acompañamos a las empresas, a las personas como vos, a avanzar en proyectos de importación codo a codo, de punta a punta, para que todo esto que hablamos realmente sea una importación y sea un negocio para tu empresa y te permita crecer en este contexto tan complejo. Así que para lo que queda de este 2025, si van a importar, háganlo con calma, con estrategia y con una clara decisión de desarrollo para el negocio de ustedes. Espero que lo que queda del 2025 nos vaya bien a todos y que podamos en 3 meses volver a encontrarnos con buenas noticias en un nuevo Café de Importaciones. Nos vemos la próxima, espero que estén muy bien. Chao, chao.